bien, pues vamos a hablar, si os parece, de este mensaje que puse el otro día en redes sociales a raíz de un caso de una madre con la que estuve hablando, ¿vale? Con la que vamos a empezar con los que vamos a empezar a trabajar. Va a ser un trabajo muy, muy complicado. Y os comentaba esto. Esta mañana he visto el enésimo caso de persona en el espectro autista adulta que acaba en un bucle infinito de medicación y hospitalizaciones forzadas. Esta persona está ahora mismo ingresada y sin posibilidad de salir, ¿vale? Y os decía, voy a hablar algunos de los denominadores comunes de estos casos y cómo tratar de evitarlo, ¿vale? Por favor, tomaros esto como unas pinzas muy grandes, ¿vale? No se puede generalizar a todos los casos, pero en mi experiencia clínica lo he visto muchas veces y yo he visto estos denominadores comunes, que no significa que sean universales, ¿vale? ¿Qué es lo que suele pasar aquí? Y me llamaréis pesado, ¿vale? Pero seré muy pesado hasta que me muera, ¿vale? Porque estoy convencido de esto, ¿vale? Cuando hacemos un diagnóstico, hay que comunicar ese diagnóstico. No significa que esto tenga que ser inmediato, sobre todo en aquellos casos es lo que se comunica a niños, ¿vale? Pero hay que comunicar el diagnóstico. Y muchas veces, en muchos perfiles de estos tipo Asperger, de tipo 1, no se comunica, porque dices, bueno, lo va superando las dificultades. Poco a poco, se esfuerza un poco, tiene dificultades aquí, pero poco a poco pues va avanzando en los cursos, tiene algún amigo, amiga, tiene rarito, le dejan de lado, tiene unos momentos, pero bueno, se refugia en el ordenador, bla, 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 ¿vale? Es que son denominadores comunes, ¿no? Y el niño o la niña se pregunta, ¿pero qué me pasa? Bueno, pues, y no son concretos en qué le pasa, pero va a terapias. En diversos momentos de su vida, generalmente en momentos de crisis, pues acude a una terapia, a un psicólogo, un psiquiatra, y empieza a tomar alguna medicación, especialmente para el estrés, la ansiedad, ¿no? Que luego va a ir derivando en otra serie de cosas, ¿vale? Pues va avanzando, chaval, pero pues ¿qué pasa? Que cuando la vida obliga a tener ciertas habilidades y a tener ciertas capacidades de desenvolvimiento, ¿no? Ya en las etapas superiores de los estudios, ¿no? Universidades, este tipo de cosas, ahí empieza a caer y a tener más dificultades, abandona estudios, empieza a hacer una cosa, luego empieza a hacer otra, sigue acudiendo a terapias, pero una no le funciona, otra que te tienes que forzar, que no sé qué, cosas como no tengo amigos, pues a la calle, ¿no? Este tipo de cosas, estas soluciones vacías, inocuas, ¿no? Que se dicen, la meditación, ¿no? Este tipo de cosas, que es verdad, esto se dice, ¿no? Y nada funciona, ¿no? Nada funciona, se sigue preguntando qué es, incluso empieza a investigar un poquito, ¿no? Porque se ve reflejado en algún vídeo, estas cosas a veces nos pasan y es un salvavidas, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, aunque está relacionado con el tema. A mis compañeros, compañeras, compañeros profesionales de la salud mental, cuando llega una persona a vuestro despacho con una sospecha de que puede estar en el espectro, puede ser una de estas personas que se está ahogando, ¿vale? Y le estás quitando el salvavidas cuando dices tú que vas a ser autista o tú que vas a tener TDAH. No invalidéis nunca esa explicación que se han buscado para salvar su vida. Por favor, ¿vale? Aunque no estés de acuerdo. A mí a veces me ha llegado una persona y me dice, yo creo que soy autista. Bueno, vamos a verlo. Y a lo mejor yo pienso, pues yo creo que no, pero vamos a evaluarlo. ¿Por qué crees que es esto? ¿Qué te sucede? ¿Vale? Por favor, por favor. Bueno, como os decía, a lo mejor indaga, a lo mejor no, ¿vale? Y en algunos casos empieza a caer ya en medicaciones fuertes, ¿no? Porque, bueno, pues la interacción con el entorno empieza a ser muy defectuosa, empieza a haber mucha frustración, incluso con actos agresivos, ¿vale? Hay intervenciones de la policía, incluso algunas veces, a veces hay agresiones, ¿sí? Y claro, cuando empieza a ver esto ya es muy fácil que nos planteemos, ¿no? La parte psiquiátrica, ¿no? De decir, bueno, podemos internarle, ¿no? A ver tal, y empieza la medicación, ¿no? Es muy frecuente en autismo que cuando no se ha hecho lo que se tenía que hacer, y ahora voy a esa parte que la explico 1000 veces, tampoco es ningún secreto, la ansiedad, el burnout autista, provoca una necesidad de control más allá de lo controlable. Y el cerebro autista, como no tiene control sobre la situación, empieza a querer controlar lo incontrolable.
Y eso unido a la parte dicotómica de pensamiento hace que se generen unas necesidades que son imposibles de atender. ¿Qué es lo que provoca esto? A veces provoca brotes psicóticos. ¿No? Y empezamos con la medicación antipsicótica. ¿No? En ese punto nos llegan familias, como esta última que nos llegó. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? No se ha comunicado el diagnóstico. O se ha comunicado de una forma un poco, bueno, eres autista pero poco, no pasa nada, que no te limite el diagnóstico. Error. Error gravísimo. Siempre digo que el momento de la comunicación del diagnóstico es un momento clave, determinante en la vida de la persona y del entorno familiar, pero especialmente de la persona en el espectro. Y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en el momento adecuado y de la forma adecuada. Esto, si queréis, hablaremos algún día. Y hay que hacerlo ¿por qué? Porque hay que darle explicación. O sea, hay que explicar las cosas siempre, pero una persona en el espectro que es hiperrealista necesita saber del porqué de las cosas. Y no vale con que eres autista. Hay que ir, como digo siempre, a los procesos a nivel neuropsicológico y explicar por qué sucede lo que sucede. Porque para empezar, va a entender lo que pasa. Se va a quitar gran parte de la culpa, aunque hay una responsabilidad muy grande. Por su parte, si quiere cambiar las cosas. Pero si no explicamos lo que sucede en su cerebro, con pelos y señales, no va a cambiar absolutamente nada. Va a ir a peor. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Denominador común. No hay intervención centrada en autismo. No la hay. Hay como conatos. No, voy a esta terapia, voy a habilidades sociales. ¿Qué suele pasar en estas cosas? Que cuando vas a una terapia un poco, o unas intervenciones no especializadas, te encuentras que el chaval va a centros en los que pues hay una persona en el espectro a lo mejor, otra persona con discapacidad intelectual, una persona con síndrome de Down, y dices, yo aquí no encajo con esta gente. Están haciendo cosas que no tienen que ver conmigo. En muchas ocasiones, sí, es un grupo de personas en el espectro, pero se cometen muchísimos errores, como por ejemplo, alguno de ellos sabe que es autista, los otros no. Uno lo suelta ahí en medio de una actividad, todos somos autistas, y les explota la cabeza a los demás. Tienen edades distintas, a veces tienen intereses distintos, y lo juntamos solo porque son autistas. Otro error, súper importante. Pero bueno, es que en este caso no ha habido ni eso, ¿vale? Pero sí, pues la persona va a centro de día, centro de no sé qué, y va leyendo diciendo, yo aquí no encajo, entonces, ¿qué me pasa? Bueno, pues empieza a generarse ideas de qué le puede estar pasando, y si tiene suerte, como digo, encuentra el vídeo de la Miche autista o de Sara Codina y dice, ostras, yo soy así, me pasa lo mismo, voy a buscar a quien me puede ayudar, porque mi médico de cabecera me manda a freír espárragos, mi psicóloga, la que ve mi psiquiatra, me dice, ¿tú qué vas a ser autista? Y se buscan la vida y encuentran, si tienen suerte, se agarran ese salvavidas, ¿no? y acuden a un profesional un poco más sensible o especializado en ello, si tienen suerte, otras veces no, ¿vale? Hay que intervenir en autismo desde el minuto cero, que sabemos que esa persona está en el espectro, por muy leve que sea, porque después pasa esto, ¿no? No digo que pasa a todo el mundo, pero de todas las personas en el espectro que hay aquí, por favor, levantad la mano quienes no han tenido dificultades de este tipo, aunque no hayan llegado a la hospitalización, ¿no? a pabellones psiquiátricos. Pero es que yo conozco a muchas que sí, y algunas seguramente estéis viendo este directo, ¿vale? Pero que si hubieses sabido el diagnóstico antes, si hubieses comprendido qué es eso de la teoría de la mente, de la mentalización, ¿no? ¿Por qué yo soy hiperrealista? ¿Por qué yo no necesito saber la información y no me vale la insinuación? ¿Por qué? Si hubieses sabido todo eso antes, no habría sido mejor vuestra vida, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Cuando después tenemos que realizar intervenciones, cuando han pasado ya todas estas cosas, tenemos que lidiar primero, a veces con una medicalización brutal, ¿vale? De antipsicóticos, neuromoduladores, bueno, de todo tipo. El rechazo, por lo general, de la persona a que le ayude, intenta ayudar a cualquier profesional porque su experiencia es nefasta, ¿vale? Incluso con algunos con los que haya podido congeniar, es que no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque un autista, perdóname este símil tan simple, un autista es zurdo. Entonces, por mucho que tú quieras enseñarle a escribir con la derecha, para empezar no es justo. Y segundo, que es que al final va a acabar escribiendo con la izquierda, porque es lo natural, ¿vale? Entonces, la intervención psicológica generalista no funciona en personas en el espectro. No funciona. Hay que intervenir conociendo toda esta serie de cosas, ¿vale? Si no, estaremos poniendo parches de manera continua.
¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que estas personas, como digo, primero, la medicación. Segundo, el que estén hospitalizados, pues tampoco ayuda, ¿vale? A la intervención. El rechazo a los profesionales, por su historia de fracaso con ellos, ¿de acuerdo? Esa serie de trastornos comórbidos, ansiedad seguro, más otros que aparecen debido a esa falta de intervención en autismo, ¿vale? Es una situación muy completa, muy complicada, y a veces es difícil ayudar y salir de ahí, pero porque no hemos intervenido. ¿Y esto de quién es el problema? Nosotros, la culpa es nuestra, de los profesionales, que no hemos dicho, sí, autismo tipo 1, hay que intervenir ya, hay que intervenir ya. ¿Cuándo le comunico el diagnóstico? En cuanto se empieza a preguntar qué es lo que le pasa, hay que comunicárselo. Y comunicárselo de estas formas, ¿vale? Con estos protocolos, que son los que sabemos que funcionan. Esas dos partes son fundamentales. Y después intervenir, independientemente del grado, hay que intervenir en esas dos áreas fundamentales: estructura de anticipación y comunicación. Y después vamos enseñando y empoderamos a la persona en el espectro, dándoles conocimiento sobre, oye, ¿cómo funciona tu cerebro? ¿Vale? Porque vivirá situaciones de estas paradójicas, de decir, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué yo soy distinto aquí? ¿No? Hay que hacerlo así, si no al final tenemos una alta probabilidad de caer ahí, ¿vale? Y tenemos que evitarlo, porque una vez caemos es muy difícil, ¿vale? No digo que sea imposible, pero es muy difícil salir de ahí, ¿vale, familias?